La Universidad Católica de Costa Rica y la carrera de Psicología presentan Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio para que las personas crezcan y fortalezcan su convivencia por medio de la psicología. Minutos para Vivir Mejor. Aquí en Fides, Vida y Esperanza. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Fides. Bienvenidos al resumen semanal de su programa Minutos para Vivir Mejor. Les saluda Carolina Quiroz, terapeuta y psicóloga egresada de la Universidad Católica de Costa Rica, y les estaré exponiendo el tema de la violencia. Los invito a que se queden conmigo durante este espacio. Minutos para Vivir Mejor. Muchos, si no es que todos, hemos escuchado la historia bíblica que habla de Caín y Abel, y cómo el mayor de los hermanos mató al otro en un acto de egoísmo y violencia. Esta, tal vez, sea para nosotros, los católicos, la primera manifestación de un acto que, a lo largo de los años, se ha extendido a todo contexto social, ya que hoy día se habla de violencia en las carreteras, en el trabajo, en la familia, hacia las mujeres, los bebés no natos, entre otros. Pero, ¿qué es violencia? ¿Cómo podemos catalogarla, definirla o incluso etiquetarla? Algunos podrían asegurar y creer que la violencia solo se limita a la propinación de golpes entre iguales, generalmente hombres adultos. Sin embargo, la violencia es cualquier situación que por acción u omisión pone en riesgo físico, psíquico o sexual a cualquier persona sin considerar el sexo, la edad, el estado civil, entre otros. La ejecución de estos actos minan y vulneran los derechos humanos, la vida, la libertad, el normal desarrollo de la personalidad y del mundo de relaciones. Finalmente, a lo largo de los años y a través de estudiosos que se han comprometido con el tema, se ha llegado a nombrar diferentes formas de violencia de la siguiente manera. Podemos encontrar la violencia física, la cual es ocasionar dolor y daño físico corporal. Entre los ejemplos podemos encontrar guerras, terrorismo, homicidio, agresión física, tortura. Otro tipo de violencia es la económica, la cual es perjudicar a alguien en sus derechos económicos, por ejemplo, el robo, el hurto o la estafa. La violencia religiosa es perjudicar a otros en razón del credo que profesa o porque no lo hace. Algunos ejemplos son la intolerancia religiosa, el fanatismo, las guerras santas, la persecución de los cristianos en el tiempo del Reino Romano, entre otros. Violencia racial es perjudicar a otros porque tienen apariencia física distinta de la propia, por sus orígenes o rasgos étnicos. Algunos ejemplos son las teorías de supremacía o inferioridad racial. Luego está la violencia sexual, la cual es perjudicar a otros en razón del sexo. Por ejemplo, discriminar, degradar o imponer roles a una persona por su sexo. Continuamos con la violencia psicológica, la cual es perjudicar a otros psicológica, mental o moralmente. Por ejemplo, podemos encontrar amenazas, imposición de ideologías, desinformación, imposición de formas de vida, de costumbres, entre otras. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. El enojo, al igual que la tristeza y la alegría, e incluso el miedo, es una emoción más que tenemos en nuestro haber y que nace y se desarrolla con nosotros a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, se nos ha enseñado a esconderlo, a reprimirlo,
a callarlo. Es algo malo o negativo, dicen algunas personas, algo que no está bien que manifestemos, pues podemos y probablemente hagamos daño a quienes nos rodean. Es la explicación más común. No obstante, quienes con gran propiedad nos orillan a reprimir esta válida y esperable emoción, no han sido capaces de distinguir el enojo de la ira y la violencia. Pero, entonces, ¿qué es el enojo? ¿Qué es ira? ¿Y qué es violencia? ¿Por qué el enojo es parte de nuestra condición humana y muy sano de experimentar, pero los demás deben ser evitados y se convierten en algo sumamente negativo para nosotros y quienes nos rodean? El enojo es un estado emocional que se manifiesta en variables intensidades y por medio de cambios tanto físicos como psicológicos. Se puede llegar a sentir como una leve irritación, hasta una gran furia que puede llegar a ser difícil, pero no imposible de controlar. Cuando nos enojamos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevan, y lo mismo sucede con el nivel de hormonas que albergamos en nuestro cuerpo. Podemos enojarnos porque hay mucha presa y nos surge llegar a una reunión importante, o porque en la mañana los niños no quisieron levantarse para ir al colegio. Y ese atraso repercutió negativamente en el resto del día. Tal vez porque estoy muy cansado y mis niveles de tolerancia han bajado, o porque algo dentro mío no está bien y me está afectando. Sea cual sea la razón, esta puede venir de mí o de lo que me rodea. La ira, por su parte, es la mayor manifestación del enojo. Este no ha sido controlado a tiempo y hemos perdido el control de nuestras palabras y actos. Sin quererlo, hemos lastimado a quienes nos rodean. Cuando experimentamos ira, perdemos el control sobre nosotros mismos e inevitablemente experimentamos dificultades para llevar relaciones interpersonales sanas. Si no aprendemos a detenernos y pensar cuál es el objeto de estas reacciones y cómo podemos controlarlas, correremos el riesgo de terminar ejerciendo actos violentos que atentan contra nosotros mismos y quienes nos rodean. La clave para evitar la ira es detenernos a pensar y analizar lo que sentimos antes de que no podamos emitir ningún tipo de razonamiento. Y para ello debemos aprender a reconocer las emociones que experimentamos justo antes de pasar del enojo a la ira. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. ¿Qué tenemos que hacer para controlar nuestro enojo? Reconocer las señales. ¿Y cómo las reconocemos? ¿Cuáles son esas señales? Con el fin de responder estas preguntas, analizaremos el siguiente ejemplo. Ana es una joven y entusiasta profesional. Acaba de terminar 6 cansados años de universidad. Es una prometedora abogada y ha sido contratada en un grande e importante bufete de abogados. Pronto llega a su primer juicio, pero este no termina bien. Su cliente es declarado culpable y esto le enfurece, pues cree que las razones que el juez consideró fueron influenciadas por razones personales. Ana no pierde el tiempo y solicita una cita con el juez. Al llegar el día, Ana se encuentra muy molesta, a la defensiva, como suelen decir. El juez mantiene su posición y Ana, que ya venía predispuesta, siente como un calor sube a su rostro, un hormigueo en sus manos y la ira sube desde sus piernas hasta su cabeza, como si fuera un termómetro. Ana grita e insulta al juez, lo tacha de incompetente e impresionable. La conducta de Ana ha sido motivada por la ira y la consecuencia ha sido ser acusada de agresión verbal y perder su prometedor futuro como abogada. ¿Qué debió haber hecho Ana para evitar reaccionar de esa manera? Algunas técnicas que Ana pudo haber utilizado son respirar lenta y profundamente desde el diafragma, repetirse palabras o frases tranquilizantes como todo saldrá bien, tomaré esto con calma, yo puedo con esto. Otras estrategias que se pueden utilizar son visualizar escenas bonitas, por ejemplo, el atardecer en la playa, mientras el agua del mar moja sus pies. Ejercitarse a diario puede ayudar también a manejar el estrés y la frustración que, a la larga, pueden convertirse en enojo e ira, que, tal y como lo vemos en el ejemplo, puede conducirnos a actuar de maneras violentas que sin lugar a dudas terminarán perjudicando a quienes nos rodean, pero especialmente y en mayor medida a nosotros mismos. Les insto a practicar estas técnicas todos los días. Al final, sin darse cuenta, lograrán ponerlas en práctica automáticamente cuando se encuentren en una situación tensa.
Minutos para vivir mejor, poniendo la psicología a tu alcance. Poniendo la psicología a tu alcance. Hoy vamos a hablar acerca de las situaciones de violencia que destruyeron vidas. A menudo se escucha en las noticias situaciones de violencia en las cuales alguien murió o quedó en un estado de salud sumamente grave. Accidentes de tránsito, amotinamientos en las cárceles del país, violencia intrafamiliar, matanzas en escuelas y colegios. Últimamente se escuchan este tipo de noticias con mayor frecuencia. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué está pasando? La cultura y la sociedad orillan a las personas a guardar sus emociones, reprimirlas en su interior. El enojo, como ya hemos conversado, no es bueno para muchas personas. No es aceptado y mucho menos expresado. Las presiones laborales cada día son mayores. Los problemas económicos aquejan a la mayoría de la población, no solo de nuestro país, sino también del mundo. La sociedad ha crecido ensimismada en sí misma, con miedo y a la defensiva. No es de extrañar que los ánimos anden caldeados, como dicen por ahí. Los niveles de tolerancia tienden a bajar y todos, con el tiempo, nos volvemos más propensos a actos violentos, ya sea para preservar nuestra integridad física o emocional. Lo que muchas veces no entendemos es que la violencia lo único que genera en quienes nos rodean es más violencia. Pero, ¿qué consecuencias puede acarrearnos la violencia? Muerte, tal vez la más grave. Otra, la cárcel. ¿Alguna vez han pensado que podrían ir a la cárcel si permiten que la ira los domine? Podrían perder el amor de sus más cercanos. Muchas mujeres han muerto a manos de sus esposos y estos han debido pagar su error con la cárcel, dejando así hijos y familia atrás. Otras personas han sufrido ataques cardíacos o derrames cerebrales, pues su presión arterial alcanzó límites peligrosos. A nivel psicológico, las consecuencias son graves, no solo para quien actúa con violencia, sino para quien la recibe. Baja autoestima, depresión, ideaciones suicidas, sentimientos de inferioridad, autoculpabilidad, ataques de pánico, ansiedad excesiva, propensión a adicciones, dificultades para relacionarse con otros, paranoia, entre otros. La reparación de las consecuencias sufridas por una vida con violencia se trabaja a través de un largo y doloroso proceso de sanación, de heridas y aprendizaje. La persona violenta generalmente presenta un pasado traumático que debe trabajar y que puede incluso ser casi insoportable. Minutos para vivir mejor. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de violencia y sus señales. Empecemos con algunos casos. Dani es una jovencita de 16 años. Ha encontrado el amor de su vida recientemente. Así lo describe ella, el hombre más maravilloso del mundo. Van en el mismo grado y estudian en escuelas diferentes. Manu, su novio, llega por ella todos los días a las 3:45 p.m, cuando ya ha terminado su última lección. Generalmente esta es educación física o artes plásticas. Dani, como sus 5 amigas, el clan, como se hacen llamar ellas, luego de clases de educación física, salen en shorts y camiseta del colegio. Manu, los primeros meses admiraba las hermosas piernas de Dani, y ella, como adolescente en desarrollo, por demás bella, se siente halagada y busca que su novio la elogie luego de la práctica de fútbol. Pero Manu últimamente se ha estado comportando extraño. De pronto ha empezado a decirle a Dani que no quiere que salga del colegio con su uniforme de educación física, pantalón corto y blusita. La cela y le dice que ella sale en short porque quiere que los demás hombres la vean. Un día la agarra del brazo y le dice que se vaya a cambiar o no volverá más a la salida del colegio. Dani, asustada por la amenaza del amor de su vida, decide obedecerle. De hoy en adelante nunca más usará shorts ni camisetas. Con el tiempo, a Manu no solo le molesta eso, también le enoja que ella hable con sus compañeros varones e incluso que vaya al cine con sus primos.
Manu está empezando a manifestar conductas violentas? ¿Qué dirían ustedes? En efecto, así es. Manu ha empezado a controlar cómo viste a Dani, con quién habla y hasta con quién sale. Cela a sus primos, a sus amigos. Pronto lo hará con sus amigas, su celular, su Facebook. Poco a poco la violencia incrementará. Las primeras señales ya aparecieron, pero ¿Dani está en capacidad de darse cuenta? ¿Y sus padres lo están? ¿Cómo podemos llamar a lo que Dani está viviendo? Se llama violencia en el noviazgo, y esto es solo la punta del iceberg. En otro caso vemos cómo Jonas generalmente sale de su trabajo a las 7 de la noche. El tráfico ha cesado. Qué delicia poder llegar a casa en 15 minutos en lugar de 1 hora y media. Pero hoy salió temprano, a las 5 de la tarde. Uy, en lo más y mejor del tráfico. No importa, piensa. Mientras abrocha su cinturón, enciende el carro y pone en la radio un CD de trova, su música favorita. Lleva el radio a todo volumen y canta, hasta casi quedar sordo y dejar sordos a quienes van en los carros de al lado. De pronto llega un semáforo, está pasando de verde a amarillo y baja la velocidad. Detrás suyo, un auto empieza a pitar con furia, lo adelanta por la derecha, le grita improperios mientras pasa por su lado, se salta el alto y choca contra otro coche. Este imprudente conductor acaba de ocasionar una presión mayor en el tráfico. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Jonas o el conductor imprudente? En lugar de Jonas, habríamos gritado más alto que quien nos gritaba a nosotros. ¿Por qué este conductor habrá reaccionado así? Tal vez un duro día en el trabajo, quizá peleó con algún amigo o perdió dinero. Las razones son variadas, pero ¿qué consecuencias ha traído el no controlar su ira al conductor? Ahora, definitivamente enfrentará una multa, o tendrá que arreglar su auto y el de quien chocó. Es un hecho que la violencia solo problemas acarrea. Este tipo de violencia es muy común y se le llama violencia vial. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Esta semana hemos conversado sobre una serie de temas sobre la violencia. Inicialmente abordamos algunos aspectos que dan inicio a la violencia, su definición y los tipos de violencia que algunos expertos han visualizado. Seguidamente, analizamos cómo el enojo puede llegar a desbocarse y convertirse en ira. Se explicó que el enojo es saludable, esperable y parte fundamental de la vida del ser humano, pero al igual que el resto de emociones debe ser expresado en la forma y el momento indicados, evitando que se convierta en ira y termine manifestándose de una manera violenta. Más adelante, conversamos sobre el control del enojo y las técnicas que para ello podemos poner en práctica. Se les alentó a interiorizarlas con el fin de que no les sea difícil controlarse si algún día algo sucede. Luego, nos referimos a las múltiples situaciones de violencia que han destruido vidas y hemos dejado en claro el daño que no solo le hacemos a los demás, sino a nosotros mismos, cuando no logramos controlar nuestros impulsos. Finalmente, la puesta de diferentes ejemplos ligados a múltiples contextos mostraron algunos de los diferentes tipos de violencia de los que podemos ser objeto o que alguien a quien amamos puede estar sufriendo. Este fue su programa Minutos para Vivir Mejor. Escúchenos todos los días a las 4:45 de la tarde. Tenemos temas variados que buscan poner la psicología al alcance de todos y todas ustedes. Les acompañó Carolina Quiroz, terapeuta y psicóloga egresada de la Universidad Católica de Costa Rica. Tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Esto fue Minutos para Vivir Mejor, una presentación especial de Radio Fides y la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Minutos para Vivir Mejor, poniendo la psicología a tu alcance.